En este vídeo te voy a explicar cómo romper el techo de los 5.000 al mes en el sector de la salud, que es todo lo que necesitas como fisio, entrenador, nutri, psicólogo, coach o médico. Te voy a dar también una hoja de ruta muy clara y un mapa para que copies y pegues. Así que vamos con el vídeo. Pero antes de continuar te he dejado abajo el link de este mapa conceptual y también te he dejado acceso a muchos más recursos de inteligencia artificial, prompt, de IA y todos los materiales que necesitas para tu negocio de salud. Así que lo tienes abajo, si te pincha y accedes a la carpeta gratuita. Vamos con el vídeo, pero antes de continuar, quiero que sepáis que toda esta información, toda esta hoja de ruta y todo este paso a paso, este modelo de negocio, lo hemos aplicado en todos los nichos con más de 200 alumnos, en el nicho de la medicina, de la psicología, de la nutrición, de entrenamiento, incluso en la fisioterapia y redactación, con mi propio negocio desde 2019, como podéis ver aquí. Así que vamos con el vídeo y os voy a explicar hoy el paso a paso exacto que tenéis que seguir para romper ese techo de los 5.000 al mes. Lo vamos a dividir en 3 bloques. Primero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa con este techo? Segundo, ¿cómo podemos crear este cambio de modelo? Y tercero, ¿cuál es el sistema de ventas exacto que mejor funciona en el sector salud? Así que os lo voy a explicar por aquí. Lo primero, como os he dicho, tenemos que entender cuál es el problema principal o por qué estamos estancados en esta facturación. Y es lo siguiente, es que estamos siempre en un modelo de sesiones 1 a 1 o de programas de ticket bajo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene un techo muy claro, que son los 3.000, máximo 5.000 euros al mes. ¿Por qué? Porque estamos limitando nuestro tiempo a ticket bajo, como pueden ser las sesiones 1 a 1 y máximo estamos trabajando 60 euros la hora, 100 euros la hora, tenemos un techo, máximo 6, 8 pacientes diarios, depende de tu capacidad de trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo primero de todo, un cambio de mentalidad y entender que tenemos que pasar de dejar de vender nuestro tiempo y empezar a tener un modelo que nos sea mucho más rentable. Y luego, con esto que conseguimos como consecuencia facturar más, trabajar menos y aunque te parezca paradójico que tus clientes tengan muchos mejores resultados. Y ahora te voy a explicar por qué. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar a un formato de programa grupal. Lo que cambiamos es sesiones 1 por un modelo de negocio totalmente nuevo que es el programa grupal transformador. Con esto vamos a crear un programa de high ticket, mínimo 1.000 euros, de 1.000 euros para arriba, un programa de 4 cifras que tiene que resolver muy importante el problema específico y un dolor muy grande. ¿Por qué? Porque si no resuelve un dolor muy grande de tu cliente potencial, la gente no va a estar dispuesta a pagarte 1.000 euros por esa transformación. El ejemplo que pongo siempre, no es lo mismo que pierdas un paquete de tabaco que máximo vas a estar dispuesto a pagar 5 euros a que pierdas las llaves de tu supercoche que son las únicas que tenías y si no las encuentras tienes que cambiar todo el modelo de puerta que son 10.000 euros. Pues evidentemente te van a pagar muchísimo más. Lo mismo, no te va a pagar si eres un nutricionista alguien lo mismo por perder 4 kilos a por perder 30 kilos después de tener una obesidad severa durante años. El problema es totalmente diferente y es lo que tenemos que buscar. El error más común que se comete siempre cuando se quiere pasar a este modelo, a este cambio de estructura, es que te centras en ti mismo como profesional, en vez de centrarte en la solución o en lo que necesita tu cliente. Y lo que vamos a hacer es atraer al tipo de persona con el nivel de conciencia correcto, que lo que busque es solucionar el problema, no pasar horas contigo. Por eso el cambio de enfoque va a funcionar también, porque vas a atraer a gente que no quiere las sesiones 1 a 1, que busque solucionar el problema. Y la solución para él va a ser tu programa. Después, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que cambiaremos completamente el modelo de negocio. Dejaremos de lado las sesiones 1 a 1 o las mantendremos para, si te da mucho miedo o crees que no es el momento, lo vamos a mantener y complementaremos con programas grupales que van a aumentar mucho más tu facturación, duplicar, triplicar o incluso quintuplicar. ¿Vale? Una vez hemos entendido el punto 1 de por qué no funciona o por qué tiene ese techo tan claro en los 5.000 euros al mes en cualquier nicho de la salud el modelo 1 a 1, ya lo hemos entendido, vamos con el segundo punto, que es cómo, Alex, creo este programa o cómo hago este cambio de modelo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vas a cambiar totalmente el modelo, va a ser como un nuevo negocio, aunque funcione de la misma manera. Con esto vamos a llegar al cliente correcto, nicho, que tiene que ser muy específico, como ya te he explicado,
tiene que estar en el nivel de conciencia de querer solucionar su problema y tiene que ser un problema bastante grande por el que puedan pasar, por el que puedan pagar más de 1.000 euros. Una vez ya entendemos eso, lo que vamos a hacer es lo que nosotros llamamos con nuestros alumnos el embudo científico. Aquí lo que hacemos es aplicar un embudo estratégico especializado en el sector de la salud. Luego en el tercer punto te voy a explicar cómo tú también puedes crear este embudo, así que quédate súper tranquilo. La clave de trabajar en formato programa es esto. Lo primero, tenemos que especializarnos en un nicho, ser muy específico. Te voy a poner un ejemplo en el sector nutrición, ¿vale? No vale con que ayudes a perder grasa, no. Tienes que ser más específico. Por ejemplo, ayudar a mujeres de entre 40 y 55 años con problemas hormonales a perder 15 kilos de peso, ¿vale? En cualquier otro sector, por ejemplo, el de la fisioterapia. No sirve con que ayudes a reducir dolores de espalda. No, vas a ayudar a hombres entre 50 y 60 años a eliminar completamente su dolor de espalda cuando sufren una hernia sin la necesidad de cirugía. Somos súper específicos con un dolor muy grande. Esto nos permite crear un programa de alto valor, de más de 4 cifras y sobre todo destacarnos de la competencia del resto de profesionales del sector salud que hacen todo mismo. ¿Vale? Esto es lo que nos permitió a nosotros, por ejemplo, pasar de estar en una facturación bajita y ser un fisio, un entrenador más, a comernos el mercado y destacar justo en ese sector. Después, lo que hacemos es que llegamos al nivel de conciencia adecuado. Vamos a llegar, como he dicho anteriormente, a las personas que de verdad te necesitan y están dispuestos a pagarte. Esto lo vamos a hacer con el embudo que te he comentado y segmentando muy bien, por ejemplo, con anuncios en Meta, llegando justo dándole toda esa información a la IA de Meta para que llegue al tipo de cliente que queremos. Después, en Meta lo podríamos segmentar por edad, género, interés o cualquier otro punto que consideres que es importante. Y el último punto, ¿vale? Antes de pasar a cómo es el sistema de venta, es que cambiemos nuestro mensaje, ¿vale? Ya no nos vamos a vender como el típico psicólogo, entrenador fisio que hace sesiones 1 a 1 y te ayuda con sus sesiones, sino que vamos a ofrecer un servicio donde hay una transformación completa de tu cliente, ¿vale? Vamos ahora con el tercer punto, que para mí es el más importante. Una vez hemos entendido la primera pata, que es por qué las sesiones 1 a 1 o los programas de bajo ticket, de low ticket, no funcionan a largo plazo o te van a mantener siempre en los primeros 5.000 euros al mes, hemos llegado al paso a 2, que es cómo crear un programa, que simplemente tenemos que pensar primero en nuestro cliente que necesita, ser súper específico, ver también cómo podemos llegar a ese cliente y cómo diferenciarnos de la competencia. Una vez hemos encontrado eso, le ponemos un ticket de más de 1.000 euros y vamos a empezar a aplicar el sistema o el embudo específico para eso. Primero, ¿por qué la mayoría de embudos en el sector de la salud no funcionan o fallan? Porque no están adaptadas al sector salud. Recordad que no es lo mismo vender unas zapatillas o vender una agencia de marketing, ¿no? Un servicio de marketing, que la salud, porque es lo más importante de las personas. Así que hay que tener mucho tacto, saber cómo venderlo y saber qué canales utilizar. Entonces es el primer punto de por qué la mayoría de embudos en el sector de salud no funcionan, porque seguramente estés copiando un embudo de cualquier otro sector, por ejemplo, un sector inmobiliario, y lo estás trayendo ese embudo de marketing al sector salud y por eso no te está funcionando. Después, tenemos que crear siempre, o primero saber qué canal, por qué embudo lo vamos a vender antes de crear el programa. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del tipo de cliente que llegues, de cuál sea el precio, de cómo lo quieras enfocar y sobre todo a nivel de marketing, cómo quieras venderlo. Una vez ya tenemos claro cuáles son los puntos, lo siguiente que vamos a hacer es tener un ecosistema correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no sirve solamente con, bueno, elijo un embudo y ya está. No, esto es la parte más importante del vídeo. Cómo crear el ecosistema correcto. ¿Y en qué consiste el ecosistema correcto? Bien, tu ecosistema en el sector salud, como profesional de la salud, me da igual el nicho que sea, tiene que estar compuesto por 4 patas. No sirve que cojas cualquier embudo, que hagas un cambio de programa como te he dicho y ya está. No, tienes que asegurarte que el ecosistema funciona de la siguiente manera. Lo primero, que tienes un contenido, ¿vale? Que estás presente en redes, ya sea Instagram, ya sea TikTok, ya sea YouTube, que lo primero es eso, ¿vale?
¿Por qué? Porque vas a crear tu marca personal o si tienes un negocio online, tienes que ser consciente o tienes que irte dando cuenta de que es tu carta de presentación, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes una clínica de psicología presencial en la Gran Vía, pues igual no necesitas crear contenido o no necesitas estar visible, contenido entendido por anuncios, emails, vídeos, reels, lo que sean, ¿vale? ¿Por qué? Porque si pasa mucha gente por la Gran Vía, pues te va a ver. Pero como tú eres online, estás en tu casa o en tu gabinete o en tu despacho y nadie te ve, necesitas decir, oye, estoy aquí. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con el contenido, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener como pata del ecosistema es un muy buen contenido, ¿vale? El contenido puede ser, como digo, a través de email marketing, puede ser a través de publicidad con anuncios, a través de YouTube, de TikTok, de Instagram. Simplemente el contenido. Primera pata del ecosistema y saber cómo hacerlo, porque la mayoría de gente que intenta meterse en el sector salud crea contenido genérico, no de nicho y por eso no les funciona. Segundo punto, el mensaje. Tu mensaje no tiene que ir de forma genérica a todo el mundo. Yo soy un psicólogo y ayudo a curar la ansiedad. No, tiene que ser súper específico, tiene que ir a un dolor muy grande de persona y tienes que saber cómo solucionárselo. ¿Vale? Tercer punto, y aquí entra la clave o la pata del embudo que nosotros llamamos científico, porque es donde está la magia y la publicidad. Esto te permite que una vez ya lo hemos validado con el contenido y con el mensaje, nos apalanquemos en la pata más importante o que más va a hacer crecer tu negocio online de salud y es la publicidad. Utilizaremos un embudo que se adapte a lo que tú necesitas. Así que cuando creas esto, la verdad que marcas un antes y un después en tu negocio. Porque lo que antes te traía 1.000, 2.000, 3.000 de facturación, o sea, vender uno, dos, tres programas, ahora vas a permitir apalancarte y invirtiendo un poquito de dinero que consigas muchos mejores resultados. Y lo último, el cuarto punto, es la venta. ¿Qué es lo que pasa con la venta? Que muchas veces la mayoría de profesionales no tienen un guión exacto, no tocan los puntos a nivel estratégico que tiene que tener un guión de ventas en el sector salud y hacen una venta agresiva, una venta genérica como en cualquier otro sector. Y evidentemente por eso no venden y por eso no les funciona. Así que chicos, esto es un poco el paso a paso, el resumen. Os voy a hacer rápidamente un esquemita muy rápido para que lo entendáis. Punto uno es entender por qué no funcionan o por qué no es el mejor modelo el 1 a 1 o los tickets bajos, los low ticket para escalar a más de 100 euros al mes como fisio, entrenador, nutri, psicólogo, coach. El segundo punto, y por lo que es muy importante este pilar, es cómo crear un programa grupal. Ya sabéis que tiene que ser súper específico, encontrar el dolor de la audiencia, llegar al nivel de conciencia, porque si tú creas un programa grupal que va una persona que solamente quiere sesiones 1 a 1 contigo por tu tiempo y solo llegas a ese tipo de persona, no te va a funcionar. Así que tienes que centrarte en que llegue a la persona que de verdad necesita resolver el dolor y le da igual la herramienta, le da igual que sea con sesiones 1 a 1 o con programa. ¿Y cómo conseguimos llegar a esa persona? Con el tercer punto, con el embudo científico, con el embudo del sector de la salud, que tenemos que crear un ecosistema de contenido donde no buscamos ser virales, sino ser específicos, como he explicado, contenido ya he visto los puntos G, después un embudo de publicidad, que es clave saber en qué nicho, qué tipo de persona y en qué canal utilizarlo, ya sea Meta, Google o las herramientas que quieras. Después cambiamos el mensaje y por último trabajamos la venta. Creamos un guión estratégico en el sector salud que toque todos los puntos, dolores, necesidades y soluciones de tu cliente potencial y ya lo tenemos listo. Así que nada chicos, espero que os haya servido este vídeo, es súper útil, súper práctico y cualquier duda que tengáis nos escribís.